¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. ¿Cómo es la vida en un mundo de violencia, de crimen organizado, de ilegalidad? ¿Cómo es la vida del individuo, de la persona? ¿Cómo se construye uno mismo con los referentes que rodean en esa circunstancia? Podríamos aquí hacer análisis académicos e incluso periodísticos muy sesudos. Yo tengo la convicción de que las artes, la literatura, la música, en este caso de hoy, la novela, nos permite aproximarnos a esa experiencia de una manera, hay que decirlo, incluso más realista, más fácil de recorrer sus aristas, más inteligente por las miradas que puede aportar. Jean-François Boyer, periodista francés que desde hace mucho tiempo vive en nuestro país, que publicó un libro extraordinario en 2001, La guerra perdida contra las drogas, ahora se da el lujo de sacar una novela, Lágrimas de Volcán, donde justamente a través de la novela permite regresar a algunos de los temas fundamentales que aquí hemos venido tratando en Espiral. A partir de esta novela, de que se están cumpliendo 14 años de la publicación de La guerra perdida contra las drogas, hemos construido este programa con Jean-François Boyer, pero también con especialistas que desde su trinchera han venido abonando a la discusión. Hoy hablaremos de la vida en la guerra contra las drogas. Comenzamos. ¿Qué tal? Pues abrimos nuestra conversación anunciada con el periodista François Boyer. Me da muchísimo gusto tenerle con nosotros. Corresponsal desde hace muchos años para distintos medios europeos en México. Mencionaba Liberación, trabaja usted para la televisión, Le Monde Diplomatique. Y es uno de los periodistas que muy temprano comenzó a reportar pues la guerra del Estado mexicano contra los cárteles, contra las organizaciones criminales involucradas en el narcotráfico. Tengo aquí La guerra perdida contra las drogas, la narcodependencia del mundo actual. Es un libro que se publicó en 2001 y pareció entonces más una profecía de lo que vino después que un análisis solo de aquella época. Y nos trae de vuelta a la conversación un texto distinto, Lágrimas de Volcán. Es una novela que acaba de salir de una serie de personajes, pero sobre todo uno, que justamente vive dentro de la guerra contra las drogas. Y claro, la pregunta al periodista es por qué del reportaje, de la crónica, del análisis incluso, salta otro género de la literatura que es la novela. Estas son las preguntas centrales y luego a partir de la novela tendremos mucho que recuperar de las tesis originales del libro de 2001. François, bienvenido, me da mucho gusto tenerle aquí. Gracias por recibirme. ¿Por qué escribir una novela sobre un habitante de la guerra contra las drogas? Escribo una novela por una razón sencilla, es que precisamente porque había escrito ensayos de investigación, me di cuenta de repente que había toda una serie de elementos que no podías transmitir a través de un ensayo. Compilas datos, los organizas para eventualmente defender una tesis, pero no vas allá, no puedes transmitir emociones, esencialmente. Y de repente pensé, estando hundido precisamente en este mundo de la guerra de las drogas, de repente dije, ¿no sería el momento de inventar una historia con personajes que pudieran eventualmente hacer pasar ciertas emociones, ciertas ideas que difícilmente puedes hacer pasar a través de un ensayo de tipo periodístico o académico? Y efectivamente, esta novela que pone en escena
a un hombre de 60 años, se llama Diego, un chileno, un ex combatiente contra Pinochet, también combatiente internacional en El Salvador con la guerrilla salvadoreña en los años 80. Este hombre se encuentra, porque tiene un amigo que es realizador de cine, se encuentra en Tamaulipas para ayudar a su cuate, el cual tiene la pretensión de hacer un gran documental sobre el cartel de los guerreros del norte. Y guerreros del norte muy precavidos, que los mantienen durante un buen rato en una casa de seguridad, en realidad una casa que han robado a un gran comerciante de Tampico, y tienen tiempo para observar quién los rodea. Los tatuados, esos jóvenes sicarios, sus diálogos, sus historias, sus ganas, sus motivaciones. De repente, Diego se pregunta, pero ¿cómo es posible? ¿En qué mundo vivimos? Si gente de mi generación agarra un fusil, porque yo nunca he estado en contra de la violencia, pero si agarra un fusil fue para cambiar el mundo, para tumbar una dictadura primero y después para cambiar el mundo en América Central. ¿Cómo es posible que esos jóvenes agarren un fusil para comprarse un par de zapatillas nuevas, rojas o amarillas, o la moto de sus sueños, o construir una casa para su mamá, y realmente no entiende? Y tiene toda una serie de explicaciones de este fenómeno que precisamente, para contestar a tu pregunta, no hubiera podido de manera tan versátil, tan dúctil, transmitir al lector. La novela es mucho más gentil para poderlo hacer. Es más dúctil, mucho más cómoda. Hay un ejercicio en la novela que a mí me parece muy sugerente. Si revisamos cómo se formó la generación de periodistas, digamos, anteriores, fue justamente con las guerrillas. Cubrir Centroamérica, cubrir los golpes de Estado. Resulta que la generación más joven de periodistas hoy en América Latina se está formando cubriendo la guerra vinculada al narcotráfico. Entonces, de pronto, colocar a un viejo guerrillero versus un nuevo guerrillero también es una forma de comparar. Es muy gentil calificar el sicario de nuevo guerrillero. Yo no lo haría, ni Diego lo haría. No se permitiría. No sé. Un nuevo hacedor de guerra. Déjame plantearlo así. Colocar a estos dos personajes permite poner en perspectiva dos tiempos, dos generaciones. Diego es un personaje que está dispuesto a consentir la violencia, siempre y cuando sea por fines más nobles. El sicario es un hombre que está dispuesto a consentir la violencia y los fines poco importan. Voy a pedir una síntesis, una nuez, que me digas cómo pasamos de una generación donde la violencia tenía un tipo de justificación a otra donde esa justificación es distinta. Yo tengo mi tesis que retoma en parte Diego, el héroe de la novela. Él piensa que el argumento recurrente que se nos presenta y que es más bien el argumento de las izquierdas en general en el continente, o sea que la pobreza y la marginalización son la causa esencial del compromiso juvenil con la criminalidad organizada. Diego piensa que puede ser un caldo de cultivo, pero que la razón principal no es ni la pobreza ni la marginalización, es lo que el modelo cultural creado por el modelo económico y social en el cual vivimos ha metido en la cabeza de esa juventud que vive precisamente a veces en pobreza y en marginalización. O sea que son un referente. Son 30, 40 años que prácticamente entre la psicología, la doxa psicológica, el marketing, la radio, la televisión, el cine, que se le machaca el cerebro de la juventud, particularmente en nuestro continente, muy cerca de Estados Unidos, con que
tiene que ser él, A ver, antes de ser otro y parte de un grupo. en la pobreza, en la marginación, crítica, pensada, hace algunos años el Che Guevara hubiera sido un referente, junto con otros guerrilleros andinos, para orientar vidas. Pero Hoy déjame- parece, déjame hacerte una pregunta, Sí. hoy pareciera que el Chapo Guzmán o algunos otros personajes del tipo son ese referente y están jugando ese Son referente. referentes precisamente porque hicieron lo que esta juventud machacada, por lo que te decía, psicología, marketing, radio, televisión, cine, cree que es envidiable. Ujú. Todos los medios a los cuales me acabo de referir han explicado a la juventud desde hace 20 o 30 años que lo más importante es el ser, el yo, Ujú. que este yo prevalece sobre el grupo y sobre la sociedad. Entonces, cuando esos medios a los cuales me refiero te explican que para ser tú, para consolidar tu yo, tienes que tener mucho sexo, tienes que tener un look que cuesta muy caro porque tienes que comprar prendas que son caras, tienes que tener mucho dinero, tienes que tener poder. Cuando todos esos medios le lavan el cerebro a esa juventud, ni se plantea la cuestión de saber si la violencia es legítima o no. Obviamente que es legítima si se trata de consolidar mi yo y mi vida en este mundo. En grandes líneas, para terminar, una frase que dice Diego: el modelo neoliberal propuso a la humanidad un producto que se llama el sueño americano. El problema es que no tiene el producto en bodega para todo el mundo. Y eso explica, de cierta manera, esta deriva de una parte, no toda la juventud. Otra vez, el prototipo sobre el cual el escritor se inspira, o los prototipos, siempre son arbitrarios cuando tratan de ser interpretados por el lector, pero deja de poner mi subjetividad. Heriberto Lascano me parece un personaje que ayuda a nutrir el personaje del sicario. Esta conducta envilecida de alguien que llamaban el verdugo y que seguramente se vio inspirado por estas, dices tú, marketing o referentes que la publicidad... Las mujeres, los caballos. Pero hay algo de maldad. Lo llama Zimbardo de efecto Lucifer en esos personajes, de envilecimiento sin remedio. Ayuda al público, no le quiero contar la trama del libro, pero a contar cómo construiste este personaje del sicario, que es muy importante por cómo le da vida a la historia. Lo construí, lo tengo que reconocer, porque yo tenía como referente a un cierto número de líderes de cárteles que seguí o estudié durante años. Entonces yo sabía que había un tal Lascano que venía de un pueblo que está al norte de la Ciudad de México, que se llama Apán, que era un tipo que le encantaba a las mujeres y que le encantaba a los caballos, que había sido la mano operativa de Ociel Cárdenas para deshacerse de todos los aspirantes a la jefatura del Cártel del Golfo, etcétera, etcétera. Pero está muy lejos Padilla, así se llama, el enemigo de Diego, está muy lejos del Lasca, porque yo invento una psicología personal y un comportamiento personal del Lasca, o sea, del Padilla, lo llevo a hacer cosas que nunca se le hubiera atravesado la cabeza al propio Lasca. Es por eso que te digo que en materia de novela, yo soy un novato, pero yo creo que estudié bastante este tema de la transición, ¿no?, del periodismo a la novela. Yo creo que a partir del momento que te das cuenta que estás gozando, construyendo tus personajes, cualquier sea la materia prima que usas para moldearlos, ¿no? Toma vida. Cuando te dan cuenta que toman vida y que ellos mismos de cierta manera te sugieren ciertas
ciertas soluciones. Padilla, por ejemplo, muy lejos de lo que pensaba el Lasca, a un momento, es por eso que va a morir precisamente en la novela. Padilla tiene la idea de reunificar a todos los carteles del país, cuando Lasca estaba muy lejos de esta Se idea. enfrentó a todos. Lasca tiene la idea de negociar con el presidente que se va en la novela a elegir durante el transcurso de la trama. Obviamente que Lasca, dado la pelea comprada que tenía con el ejército, impensable. no podía. A ver, este es el tercer elemento clave y además nos va a ligar con los segmentos que siguen del programa. Le dedicas buen tiempo a narrar ese tejido de grises donde el crimen organizado, la violación de la legalidad y la autoridad son en realidad parte de un continuo, donde se pierden los pliegues, las separaciones, incluso al revés, de pronto la cama acaba siendo un lugar donde se encuentran las relaciones del sicario, en fin, de varios de los criminales con la hija del gobernador. Me estoy adelantando a contar la historia, pero sí quiero que me ayudes a poner ese telón de fondo, que por cierto estaba muy presente con la idea del narcoestado en la guerra perdida, ¿no? La relación del Estado. La relación, hoy por hoy, la relación profunda entre el primer libro y el segundo libro es que Diego llega a explicar cosas que el primer libro no explicaba. No explicaba. El primer libro trató de desenmascarar, digamos, el aparataje de encubrimiento del cual gozaban los carteles de la época, esencialmente el Golfo, es más el Golfo que otros, ¿no? Diego mira a ras de tierra, se preocupa por quiénes son esos sicarios, de dónde vienen. ¿Por qué hay tanta gente que está metida en el narco? Y Diego llega a contarnos historias que no tienen nada que ver con el primer libro. Por ejemplo, un estimado del número de gente que en este país, en México, constituye la base de la criminalidad organizada. Y es una fuente fidedigna. Es una fuente fidedigna cuando empiezo el cálculo yo, y que lo pongo en la boca de Diego, pero es un... ¿Cuántos? Dame esa cifra. Mira, Sedena hace varios años, 3, 4 al final de Calderón, publicó un día una información que había 500,000 personas que trabajaban directamente para los carteles. Y no eran empleos indirectos, sino directos. Si multiplicas esos 500,000 por 4, porque cada uno tiene una familia que se aprovecha de lo que gana, ya estamos a 2 millones. Y si después le sumas todos los que viven de la plata generada por el narco, sin ser automáticamente miembro de la estructura, los gerentes de las tiendas Buchón en Sinaloa, los vendedores de narco rap en Tamaulipas, los banqueros que lavan dinero, es una población. los gerentes de todos los hoteles que han nacido últimamente en los estados del norte, los lavacoches. Regreso al título del programa. Llegamos a 10 o 15% de la población. La vida en la guerra o en la lucha contra las drogas no es son muchísimas vidas. Sí, son muchas. Voy a hacer aquí el corte. François, te agradezco mucho esta primera conversación. Creo que nos permite entrar en materia. Vamos a seguir hablando de tu novela, pero ahora quiero en los segmentos siguientes revisar la guerra perdida contra las drogas, digamos, 14 años después, ¿no? Este es un texto que, insisto, fue de vanguardia en su momento y tengo un par de especialistas que nos van a ayudar a saber pues hasta dónde se cumplieron tus profecías y tus descripciones o qué más sabemos 14 años después de esa guerra que lamentablemente no termina y sigue cobrando demasiadas vidas. Vamos a corte y regresamos en Espiral. Quédese con nosotros.
Regresamos a nuestra conversación sobre lo que implica la vida o las vidas dentro de este choque provocado por el crimen organizado y su vínculo con las drogas. Es una conversación que hoy en este momento se nos amplía con dos invitados más. Les doy la bienvenida, me da mucho gusto tenerles aquí. Y como es tradición en Espiral, les voy a pedir que se presenten. Pedro, comenzamos con usted. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Pedro Peñalosa, coordinador del Seminario de Análisis de la Fenomenología Criminal de la UNAM, profesor universitario, y he venido trabajando cohesión, exclusión, violencia juvenil hace algunos ayeres. Pero acaban de sacar este texto en el INACIPE, Sí. Globalización, delito y exclusión social, una correlación a debate, lo promuevo. Muchas gracias. Un texto que justamente está ampliando la óptica del conflicto a no un asunto pues meramente militar o meramente policial. Sí, sí. La idea de este libro es romper la visión determinista de que a más pobreza, más violencia. Vamos justamente a tocar el tema. Ya se notaba, François, hace un momento. Sí, sí, sí. Será interesante oír cómo se alimentan las ideas del uno y del otro. Y François, como es tradición aquí, te voy a pedir que te vuelvas a presentar. Soy Jean-François Boyer, periodista de toda la vida. He cubierto esencialmente internacionales, en Medio Oriente, en América Latina, conflictos, movimientos de liberación. Después fui documentalista, siempre para la televisión francesa, radicado en México desde el 93. He escrito en México un libro que se llama La guerra perdida contra las drogas, que fue publicado en 2001. Y medio retirado, hace 2 o 3 años empecé a escribir una novela. Novelista, que ahora tiene en librerías y de lo más recomendable, Lágrimas de Volcán, de la cual hablamos en el segmento anterior. Carlos Flores, bienvenido. Me da mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas noches. Qué gusto estar contigo y con tu auditorio. Yo soy Carlos Antonio Flores Pérez, soy académico, soy investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Yo soy politólogo de formación, yo me enfoco a estudiar las interacciones irregulares entre actores del Estado y delincuencia organizada para el tráfico de drogas. He publicado recientemente en 2013 Historias de polvo y sangre, génesis y evolución del tráfico de drogas en el Estado de Tamaulipas. Y en 2009 El Estado en crisis, crimen organizado y política, desafíos para la consolidación democrática y pues capítulos en alrededor de una docena de libros más al respecto. Prolífico, don Carlos. Gracias. Y desde luego una institución tan seria como es el CIESAS. No, pregunta obligada. Está aquí Jean-François, autor de La guerra perdida contra las drogas, donde por primera vez, ya de manera seria, se empezó a hablar del Estado mexicano como un narcoestado. Pasado 14 años de su publicación, más de 15 desde su redacción. Yo les pregunto a ustedes dos, ¿qué tienen que decir sobre este texto? ¿Qué despertó como reflexiones cuando se publicó en ustedes? ¿Cómo han avanzado esas reflexiones? ¿Qué dimensión? Mira, Ricardo, yo creo que el libro de François tenemos que calificarlo como un punto de referencia. Y ahora que lo vemos como espejo retrovisor, me parece que es muy útil, porque creo que el título del libro, que es un título provocador, subversivo, al decir que es la guerra perdida contra las drogas, lo que estás diciendo es que ese paradigma de la guerra contra las drogas de carácter nixoniano no tiene sentido en tanto no ataques otros factores. Me parece que este libro de François nos ayudó mucho, a algunos, a ir construyendo otros elementos que explicaran desde una visión multisistémica el fenómeno de las drogas. Y creo, ya dejando el espejo retrovisor y viendo de frente el automóvil, creo que ahora el libro tiene una gran vigencia, porque lo que estamos presenciando hoy es una crisis sistémica de la guerra contra las drogas y se ha demostrado que está haciendo agua por todos lados y que esta guerra lo que está reflejando más que nada es el fracaso de una visión, de un modelo para enfrentar el fenómeno del narcotráfico. Me parece que para abrir boca ese es el comentario. Carlos. Ricardo, yo creo que el libro de Jean-François Boyer en su momento fue un libro pionero porque demostraba con una investigación periodística, por principio de cuentas, y en una cosa que no se había hecho antes,
el nivel de encubrimiento que tiene el tráfico de drogas en un país como el mexicano. No solamente el mexicano, también el colombiano. Y esto es un elemento que en su momento pues, generó bastante impresión, pero creo que a 15 años de haberse publicado, lo que muestra es que efectivamente si esa guerra, más allá de las distintas aristas que muy bien ha señalado Pedro, es de suyo compleja y que el paradigma punitivo de suyo está complicado por una serie de contradicciones de origen, lo que muestra también es que, por otra parte, la lucha contra la delincuencia organizada en general en México, y en este caso la más poderosa, que es aquella que se dedica al tráfico de drogas, estaba condenada al fracaso porque el entramado de relaciones irregulares que había entre actores gubernamentales, entre actores políticos, entre actores de poder, y esa delincuencia organizada no se ha desmantelado desde entonces. Entonces, Jean-François nos aportó nombres relevantes, nos aportó relaciones relevantes, que por supuesto iban a modificarse en un contexto como el mexicano, en el cual se cambió de régimen político, ¿no? De un régimen político muy centralizado que teníamos, se estableció un régimen, digamos, más competido. Quizás sería un poco pretencioso llamarle plenamente una democracia, aunque eso puede ser discutible, pero en los hechos, esa gran matriz de corrupción no se desmanteló, simplemente se fragmentó. Entonces yo creo que es un elemento fundamental a considerar. A ver, Jean-François, 2001, el Chapo no se ha escapado la primera vez de la cárcel. Ha habido una llegada del panismo al gobierno federal. Empezamos con este proceso de descentralización del poder, sin responsabilidades claras, pero descentralización. Pero nadie hubiera, excepto tú, dicho que el Estado mexicano estaba penetrado a tal punto que se podía hablar de un narcoestado. Yo te pido que me digas de dónde vino el término, dónde lo tomaste o cómo lo construiste. Y dos, ¿qué reacción produjo en la inteligencia, en el periodismo, en la academia mexicana? Mira, yo no inventé nada y además tengo que decir que sin mis contactos mexicanos no hubiera podido escribir lo que escribí. Lo que hice fue aglomerar y organizar toda una serie de elementos que habían sido de una manera u otra revelados. No hubiera podido escribir este libro sin una colección de este tamaño de ejemplares de Proceso. No hubiera podido escribir este libro si la inteligencia militar no había producido un informe en el 95 que prácticamente comprometía a la mayoría de la clase política priista y unos cuantos panistas en el encubrimiento del narco. Me dediqué a organizar y fue pepenando información. No hubiera podido escribir este libro sin una garganta profunda, que toda la gente que está acá sabe de quién se trata, pero que es nuestro viejo compromiso, que no tengo que decir quién. He estado sentado varias veces Si aquí. no había tenido acceso a una garganta profunda, que era uno de los principales, si no el principal responsable de la lucha antidroga en la época. Entonces, se me apareció efectivamente, cuando se juntaba todas esas informaciones, que la guerra tenía que ser perdida, porque la gente que tenía que luchar contra el narco mayormente lo encubría. Me pareció absolutamente evidente añadir perdida a guerra, porque la gente que estaba a cargo de ganarla, de ganarla estaba del otro lado del estaba frente. del otro lado del frente. Los franceses tenían que pelear con los alemanes, pero eran alemanes. Entonces, eso fue, no fue tan profético, fue solamente el fruto. Y otra cosa que te quería decir. Sí te pregunto, el día de tu presentación estuvieron Luis Astorga, el entonces canciller Jorge Castañeda. ¿Qué dijeron de tu libro? ¿Que tenías razón en llamar narcoestado? Se inmutaron mucho al momento de manejar este concepto de narcoestado mexicano. Rechazaron el concepto. De manera tan tajante, no, pero dejando entender que todavía no se podía
calificar el Estado mexicano de esta manera. Punto. ¿En qué momento empezamos a reconocer que lo que teníamos era un problema de narcomunicipios, de narcogubernaturas, de narcoestado? Permíteme, Ricardo, hacer alguna reflexión antes de comentar tu pregunta. El concepto de delincuencia organizada no es un concepto cualquiera. Se parte de que es delincuencia organizada porque está organizada no entre ellos, sino con órganos del Estado. Esa es la característica. Eso es un añadido tuyo. Sí, claro. La ley sobre la delincuencia organizada no prevé que para calificar de delincuencia organizada tiene que haber un presidente de la República entre los conjurados. No habría asociación delictuosa alrededor de las drogas sin la intervención de agentes y funcionarios del Estado. Que me parece que es un poco donde tendríamos que profundizar. Es decir, cuando hablamos de narcoestado, cuando François lo hizo y cuando se ha venido repitiendo, hay que partir y decirle al público que la delincuencia organizada en México y en el mundo no puede funcionar sin la complicidad, sin la actuación del Estado. Eso me parece que es un principio básico. Y lo otro, ¿cuándo empezamos a ver que se desmoronaba el discurso oficial de que la guerra contra las drogas era el camino adecuado? Pues en la medida en que aparece otra vertiente, que es un gigantesco ejército de seres humanos que se suman a esa actividad día con día. Hace un momento François ya mencionaba la cifra que dio el secretario de la Defensa en una comparecencia en el Senado, diciendo que había 500,000 los que participaban. Creo que habría que ver poliédricamente el fenómeno, porque el narcotráfico solamente se nutre de consumidores y de operadores, como una empresa. De tal manera que empezamos a ver una vertiente cada día más masiva de jóvenes que se incorporaban a este modelo de comercio, de consumo, etcétera, creando una empresa que competía con el Estado cuando el Estado intentaba enfrentarlo. A ver, si entiendo, diríamos, narcoestado sería cuando el problema del narco, sus fenómenos, penetran y toman territorio. Claro. Y se vuelve cooptan población y se vuelve cooptan social. gobierno. Es decir, es una penetración en los tres ámbitos del Estado. Hay una cuestión interesante, Ricardo, porque ciertamente delincuencia organizada implica corrupción. O sea, uno de los elementos que definen buena parte de los conceptos existentes sobre delincuencia organizada implican corrupción. El problema es que generalmente el discurso oficial es que son los delincuentes los que penetran unilateralmente al Estado. La evidencia histórica del caso mexicano lo que muestra es un modelo mucho más simbiótico, donde por el tipo de régimen que teníamos, las características del Estado mexicano, esa relación entre delincuencia organizada y poder siempre fue mucho más simbiótica. Ahora bien, en este caso, si lo pensamos con otra lógica, es difícil dar unas estimaciones muy concretas, porque yo quisiera también que no se estereotipa a la juventud como los únicos actores relevantes del tráfico de drogas. El tráfico de drogas no ha sido tampoco una cuestión exclusivamente de jóvenes. Los jóvenes son los que pagan con sus cuotas de sangre, digamos, los elementos más vulnerables en circuitos de sicariato, en labores de este tipo de función. Pero si estamos pensando en cuántas personas integran a la delincuencia organizada por el tráfico de drogas y lo vemos como una red social criminal, entonces nos tenemos que incluir ahí también políticos corruptos, gobernadores que están protegiendo el tráfico de drogas, eventualmente algún secretario de Estado que de acuerdo con las evidencias pueda haber estado involucrado en el pasado, por supuesto. Si consideramos también, por ejemplo, empresarios dedicados al lavado de dinero, no es una cuestión meramente de jóvenes. Y aquí la dificultad en términos del concepto es porque nosotros como académicos estamos obligados a buscar cierta claridad conceptual muy precisa. El Estado, digamos, de acuerdo con las distintas concepciones académicas, es algo mucho más amplio. Entonces, sí hay a lo mejor ciertas dificultades para definir como todo el Estado como narco, lo que no implica que circuitos muy importantes y muy poderosos dentro del Estado estén en esa vinculación orgánica con la delincuencia Un organizada. planteamiento que Jean-François pone muy bien, por cierto, en los dos textos, es que en efecto el caldo de cultivo que lleva a que una población numerosa y creciente se involucre de manera directa con esa asociación delictuosa, tiene elementos de pobreza, tiene elementos de desigualdad, pero tiene otra serie
de referentes aspiracionales. Estoy irme a corte y les voy a pedir que demos el salto, ahora ya no para hablar del narcoestado, sino de la narcosociedad concretamente, es decir, de los elementos societales que llevan a atraer a tantas y a tantos a participar de una manera incluso peligrosa en este fenómeno. Voy a corte y regresamos. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de cómo es la vida dentro de la guerra, de la lucha por, contra, para las drogas. Y sugerido por los textos de Jean-François Boyer, decía, vale la pena estudiar el personaje de este sicario, de este narcotraficante o de este personaje que delinque. ¿Cómo se construye ese personaje? Nos hablabas hace un momento de cómo la pobreza y la desigualdad pueden motivar a que surja un guerrillero y un guerrillero con ideas nobles, con ánimo de cambiar el mundo, que incluso se permite la violencia porque eso es lo que tenía en mente, a este otro personaje, un sicario, que lo que quiere son tenis Nike nuevos, ¿no? Y toma el fusil por esa banalidad. Y en ese sentido decías, no es solamente pobreza y no solamente es desigualdad, hay algo más, es un elemento aspiracional. Te pido que retomes el argumento para que lo discutamos en la mesa. Voy a retomar, sin retomar, respondiendo un poco a Carlos. Lo que irrita profundamente a Diego, el guerrillero de la novela, no es que presidente de la República en este país u otros, que fiscales de la nación en este país u otros, secretarios, ministros, lo que quiera, gobernadores, se comprometan con la delincuencia. Lo que le da miedo y lo irrita profundamente es precisamente cómo se ensanchó la mancha del crimen organizado en esas sociedades. Que los pudientes se comprometan con el narco para un exguerrillero que peleó contra Pinochet sabiendo que era también un encubridor de narco en su época. Hubo toda una filier de Amado Carrillo que salía de Chile para ir a los mercados de Asia, a Australia, etcétera, de Oceanía. Eso no lo interpela ni no lo choca. Le parece normal que los pudientes se comprometan y sean malitos. Lo que realmente le llama la atención a Diego es cómo es posible, por ejemplo, que que me cuida, que no está tatuado, que tiene pelo largo, no rapado, me confiese que estudió en la UAC de Guadalajara y que es de clase media, y que me explique, no es de Guadalajara, estudió en Guadalajara, pero no es del norte, y explica, y le dice a Diego, nosotros somos, nuestra generación, hemos sido criados en el consumismo, los niños de la frontera. Siempre para nosotros el entretenimiento fue cruzar la línea para ir a comprar en Estados Unidos. No hemos tenido otra esperanza que comprar y comprar y comprar más. Entonces eso le da mucho miedo a Diego, ex revolucionario, ex socialista. El consumismo como gancho para llevarte a una... Eso le da mucho miedo porque se da cuenta que el narcotráfico dejó de ser solamente una amenaza en materia de seguridad pública, que es una amenaza a todas las sociedades de América Latina. Corrompe la expectativa. Por su capacidad de captación. Sí. A ver, algunas reacciones en relación a lo que dice Carlos y lo que dice François, y a tu cuestionamiento antes de irnos al corte. Primero, lo que tenemos que decir y decirlo bien, y lo podemos demostrar, que en México hay un ejército juvenil de reserva. Eso me parece muy importante. Este ejército juvenil de reserva,
que Narro en su momento le llamó Nini, que yo le llamo desafiliados institucionales tomando a Castel, me parece que no es un problema de que consuman droga. Si nosotros vemos las cifras de droga, México no tiene alta índice de consumo. Ese no es el problema. El problema es que este ejército juvenil de reserva sirve para todo, como bien dice François. Es decir, el 30% de la población de este país está entre los 18 y los 24 años. claro. La mitad, Exacto. la mitad de ese 30%, 15%, está en situación de nini. De o desafiliados. Desafiliados o sin oportunidades, Exacto. que ahora le llaman sin. Sin. Entonces, este fenómeno, que quiero disociarlo de que consuman o no droga, sino que se incorporan al trabajo de la delincuencia organizada, no solo del narco, hace que exista una economía paralela y tolerada, una economía que influye en segmentos, como bien decía Carlos, de esta parte de que un segmento del Estado, etcétera, se alía o no. Lo que está de fondo es que la lucha contra las drogas, insisto, esta frase nixoniana, es simplemente un timo para ocultar, es un velo para ocultar el fondo, que hay una crisis social. Y esa crisis social está encontrando... Inmoral. Sí, inmoral, porque se ha caído la Inmoral. posibilidad de que millones de jóvenes tengan Sí, oportunidad. pero no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Porque Yo me quedo a nivel de base. Sí, ¿Qué le da miedo a Diego, al guerrillero de la novela? Que cuando la hija le dice a su mamá de Oaxaca, mira, me acaban de proponer un trabajo en el DF, voy a ser bailarina. La mamá sabe que va a ser puta y la deja ir. Igual con el niño, cuando le dice, mira, el de la tienda enfrente me dijo como que paso mucho tiempo sentado en la banqueta, a ver si le cuido el negocio y que le digo cuando pasa la patrulla. sí. No hay referencia moral. Carlos, Los padres hay una- los hay dejan una- hacer. Hemos hablado ahorita de una disfuncionalidad de poder, ¿no? Una disfuncionalidad en la estructura de poder que tampoco puede ser ajena, sino que al contrario se retroalimenta con una disfuncionalidad social también. Es decir, no puede haber un poder, digamos, corrupto con parámetros subsaharianos con una sociedad nórdica, ¿no? De alguna forma una y otra se retroalimentan también. Y en este caso lo que podemos ver es que los valores y las expectativas sí se han degradado. Pero se han degradado en buena medida como producto o reflejo una de la otra. Es decir, cuando vemos que se premia el logro en términos de acumulación y que la acumulación y el consumismo son un criterio de éxito fundamental, sin la cual ni sectores de élite ni sectores no privilegiados se entienden, digamos, con una valía propia, pues estamos en una sociedad con problemas cuando al mismo tiempo no se generan los mecanismos legítimos para obtener ese tipo de acumulación y ese tipo de referentes de éxito. Tenemos ciertamente una sociedad en la cual lo vemos todos los días, premiamos la impunidad, tenemos múltiples actores de los cuales sobran evidencias para que estuvieran en prisión si hubiera un funcionamiento institucional adecuado. Pero esto no ocurre así. En esas condiciones es muy difícil esperar que una sociedad no se degrade con el tiempo, que no tenga las expectativas también de enriquecerse al precio que sea. Y efectivamente, digamos, de la construcción de una utopía que podía pasar a través de la violencia para construir un mundo mejor, tenemos ahora una regeneración de violencia sin propósito alguno. Yo no satanizaría, no soy partidario de la violencia, pero tampoco la satanizo. Hay ciertas condiciones donde ha habido revoluciones nacionales. México tuvo una revolución nacional que le permitió construir otro tipo de instituciones. En el caso que vemos ahorita, en el presente, con una estructura política corrupta, profundamente corrupta, no me estoy refiriendo a ningún partido, estoy hablando en general, digamos, y con una sociedad también disfuncional y hecha a los parámetros de funcionamiento que se regeneran a partir de esa misma institucionalidad desviada, no tenemos garantía de que esa misma población tenga otra expectativa de construcción social. Es una violencia depredadora, Totalmente. desde donde se observe. Voy a regresar al planteamiento original y le voy a sumar este que estamos discutiendo. El planteamiento original es una guerra perdida porque quien tendría que combatir al lado oscuro del crimen, en realidad
vive del lado oscuro del crimen, está asociado con el lado oscuro del crimen. O sea, perdón que juegue con la metáfora de la guerra de las galaxias, pero en efecto la fuerza está de los dos lados un poco. Bueno, por eso asumió Jean-François Boyer en su libro que estaba perdida. Pero en realidad aquí lo que me están diciendo es que hay un segundo argumento. También la sociedad afectada por esa violencia vive asociada con sus factores y sus actores. Entonces, si el Estado y la sociedad están desarmados, esto está desarmados para enfrentar ese dilema, esa crisis, estamos ante un hecho de perdición. Está perdido por los dos lados. Nos queda poco de programa, se las lanzo así. ¿Qué? ¿Nos vamos ya diciendo usted se perdió? No, ¿O tienen alguna expectativa? Hay que regenerar tejido social, hay que abatir la impunidad desde las instituciones y al mismo tiempo la sociedad tiene que ser capaz de regenerar tejido social de manera autónoma, tiene que ser capaz de generar resiliencia. Y esto se logra encontrando los elementos que no están podridos dentro del Estado y que colaboren de manera conjunta con la sociedad para que se recupere otra vez la confianza pública, por una parte, y con organizaciones civiles realmente de terreno, no solamente dedicadas a hacer foros, sino que están interesadas en ir directamente con la comunidad, participando con ella para generar nuevas condiciones de convivencia, para darles nuevas expectativas de desarrollo también a esa juventud a la cual hemos señalado aquí, para la cual tiene que contribuir también el sector de élite privada mexicano, que tiene que considerar que no se puede seguir acumulando impunemente esos niveles de desigualdad que tenemos en el país sin esperar consecuencias sociales como las que estamos viendo. Dos elementos rápidos. Uno, dejemos de ver al narcotráfico como el otro. El narcotráfico no es exógeno, no es un fenómeno que vino de fuera. Se enraizó en el mundo social mexicano y se convirtió en una empresa. Porque si seguimos diciendo, vamos a combatir al narco los otros, no son los otros, son mis hijos, son los jóvenes, son los que están en la calle. Y dos... El infierno no son los otros, pues claro, contestarías a Sartre. Exactamente. Y Bauman nos dice que combatir a los otros es tratar de combatir al espejo. De tal manera, y el otro elemento con el cual quiero redondear mi idea, es que es un problema de crisis estructural del modelo de acumulación capitalista. Perdón que use términos de este tipo, pero me parece que es el fondo. Cuando se premia, dice bien Carlos, la riqueza, pues hay que ver el informe de Oxfam, que es un maravilloso retrato, ampliado, amplificado, de que México está diseñado para la desigualdad cuando tienes a los dos últimos deciles que se apropian del más del 50% del PIB, y tú quieres atacar el problema de la desigualdad con políticas asistenciales, lo que estás haciendo es un engaño frente a todos. Entonces, ¿qué digo yo? El problema es un modelo que está en la estructura diseñado para lo que bien dice Carlos, premiar la desigualdad, la impunidad. ¿Qué tenemos que hacer para los televidentes? Tenemos que modificar ese modelo. ¿Cómo? Como dice muy bien algunos autores que estudian movimientos sociales. En tanto el movimiento social no se movilice, la clase política no va a mover un dedo para que ese modelo que los beneficia, del cual son beneficiarios, se mantenga. Ya, profesor, ¿sigue perdida o te queda algo de optimismo? Aunque a estas alturas el optimismo es de tan mal gusto como comer con la boca abierta, tengo que decirlo. Mira, interpretando lo que Diego, el guerrillero de la novela, puede pensar, porque no lo expresa así. Yo pienso que los cambios son cambios que tienen que intervenir dentro del modelo cultural, más bien que dentro del modelo económico y social. Este modelo económico y social es hoy por hoy extremadamente difícil de derrumbar, porque precisamente la inmensa mayoría de la población latinoamericana, y no solamente latinoamericana, ha sido ganada por las ideas que propaga el modelo cultural asociado. El vocero del modelo económico y social es el predicador, es el modelo cultural. Yo creo que sin una juventud que acepte que las condiciones en las cuales viven, con dinero o sin dinero, no son las óptimas, mientras la juventud no se plantee lo que vale la vida cuando tienes una vida predeterminada como
lo decía anteriormente, por el cine, la psicología, etc. Yo creo que se puede luchar mucho dentro de la familia hoy. Eso sería un gran reto en México, para que los padres vuelvan a asumir la responsabilidad de una formación moral de sus hijos. No me refiero a la moral de Guanajuato. Una moral puede ser moral obrera, puede ser moral campesina. Una moral social, una moral cívica. Que los padres no se escudan detrás de la dificultad que tienen para vivir y para mantener su familia, para permitir que ciertas cosas que sus propios padres no lo hubieran permitido hacer se realicen en su familia. Luchar a nivel de producción de cine, no solamente aquí, en Estados Unidos, en Francia, para proponer otros héroes a la juventud. ¿Quiénes son los héroes que propone el cine a la juventud? Lo hizo Palermo, Leo Luca lo hizo en Palermo. Sí, es muy probable que el arte, la música, el teatro, el cine, sean mucho mayor cura o mucho mejor cura de lo que hemos supuesto. Se nos fue el tiempo. No saben cómo les agradezco a los tres. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Ya, François, es un lujo. Tenemos algo que leer, ¿eh? Gracias por sus textos. Y es un tema que da para seguirlo conversando, así es que, si me permiten, les seguiré invitando. Con todo gusto. Gracias a usted por habernos permitido entrar a sus hogares. Espiral, próximo miércoles, misma hora, en su canal 11.